¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es el primer vídeo de una serie de varios vídeos hablando sobre cómo hacer un Lightbox desde cero. En este vídeo vamos a ver la teoría y un HTML, CSS y JavaScript muy sencillos, pero ten en cuenta que en los próximos vamos a ver tanto cómo optimizarlo y además lo veremos en React con Styled Components, en Angular, con TypeScript, con Sass y con metodologías. Así que vamos a darle. Todos los enlaces de lo que voy a usar también los tienes abajo en la descripción y te puedes descargar el código directamente desde un repositorio en GitHub sobre cómo hacer un Lightbox con absolutamente todos los vídeos y todas las versiones que he ido haciendo. Así que sí, comenzamos. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que tienen que ahora darle a like y suscribirse? Pues ya sabes, dale a like, suscríbete. Así que vamos a ver la parte teórica. Primero, ¿qué es un Lightbox? Antes de nada, un Lightbox, o mejor dicho, ¿qué es el efecto de Lightbox? Digamos que técnicamente es un módulo que suele utilizarse para mostrar más detalle de algún producto o servicio. Al mismo tiempo también su uso más cotidiano es aumentar imágenes, hacer que imágenes pequeñas se vean más grandes. Y por último, también debes de tener en cuenta que su funcionamiento es prácticamente igual que un modal, cosa que también veremos aquí en el canal. Así que vamos a ver primero un pequeño ejemplo. Imagínate que yo estoy mirando una página web, como podría ser esta, y de repente, plop, hago un clic y la imagen se hace más grande. A esto es a lo que normalmente o habitualmente denominamos Lightbox. Ten en cuenta una cosa y es que en este vídeo solo vamos a ver un Lightbox, pero en los próximos veremos cómo combinar un Lightbox y también una galería de imágenes con slider. Al mismo tiempo tenemos la parte más teórica, y es que en la parte teórica, cuando hablamos de un Lightbox, hay tres secciones. Primero, cómo abrir un Lightbox. Segundo, cómo colocar la imagen en grande, cómo hacer que la imagen en grande aparezca. Y tercero, cómo cerrar un Lightbox. Primero, cuando queremos saber cómo se abre un Lightbox, imagínate que tenemos una galería y a la hora de hacer un clic en una de las imágenes, lo que ocurre es que se abre ese div Lightbox. Por otro lado, esta apertura, este Lightbox que aparece, lo que vamos a hacer es añadir una clase. Por ejemplo, yo puedo añadir la clase isActive, de tal manera que el Lightbox, al añadirse la clase, aparece. Después, cuando ya ha aparecido, lo siguiente que tendremos que hacer es colocar la imagen grande. Veremos que la imagen de este Lightbox está vacía. En cambio, cuando yo haga clic en una imagen, recogeré el valor del atributo src y se lo voy a añadir directamente, en este caso, al src de la imagen en grande. Tercero, cuando queramos cerrar, en este caso, el Lightbox, lo que ocurrirá será que haremos un clic en un botón de cerrar y todo el Lightbox le quitamos la clase que acabamos de añadir. De tal manera que ahora simplemente no tenemos o no vamos a encontrar ese Lightbox, va a desaparecer. Recuerda que todo esto, cada uno de los vídeos y la descarga en GitHub lo vas a tener también junto a este PDF directamente en GitHub, así que es un enlace que tienes aquí abajo para poder descargártelo y sobre todo para poder comprender toda la parte teórica. Lo primero y lo esencial es que ya tengo preparado algo, es decir, ya he creado una carpeta, aunque lo voy a hacer todo desde cero. Solo lo voy a hacer en este vídeo porque es el vídeo más básico. Pero fíjate que vamos a necesitar varios elementos. Primero, me voy a crear un archivo de tipo index.html. Así que de esta manera, aquí dentro, vamos a crear el archivo index.html. Por otro lado, voy a crear en este caso también una carpeta. Y aquí te voy a contar un pequeño truco de Visual Studio. Si haces clic en Nuevo archivo y después le pones el nombre de la carpeta, por ejemplo, css/index.css, se creará la carpeta y dentro el archivo. También vamos a hacer uno de JavaScript. Voy a darle a Nuevo archivo y voy a escribir js/index.js. De tal manera que ya tenemos la estructura básica, un HTML, un CSS y un JavaScript. Por supuesto, ya he añadido 3 imágenes dentro de una carpeta assets para no tener que gastar más tiempo en el vídeo. Pero, a nivel técnico, vamos a ir con cada paso. Primero, en el HTML, vamos a hacer esa estructura básica, y aquí, por cierto, suscríbete al canal, y vamos a añadir 2 elementos. Primero, una etiqueta link para enlazar el CSS
Y por otro lado, vamos a crear la etiqueta script para enlazar el archivo de JavaScript. Así que de esta manera ya lo tenemos. Muy importante, la etiqueta de JavaScript debe de tener el atributo defer para mejorar la carga de JavaScript a la hora de optimizar nuestra web. Paso importante es que dentro del CSS, aquí en el archivito de CSS, no voy a hacer nada desde cero, es decir, voy a utilizar un reset de CSS. Recuerda que puedes descargarte el reset directamente desde mi repositorio de GitHub, que lo tienes aquí arribita, pero yo lo que voy a hacer es copiármelo directamente. Me voy a ir a CSS, voy a copiarlo y voy a, en este caso, pegarlo. Aquí está todo completamente comentado, completamente escrito. Y además tienes un vídeo donde te lo explico. ¿Por qué? ¿Por qué usamos el reset? Recuerda que siempre que vayas a maquetar deberías de utilizar algún tipo de reset, ya sea el reset de Meyers, ya sea Normalize o, en este caso, ya sea, por ejemplo, el que he creado yo, que tienes ahí una explicación completa de todo. Dicho lo cual, seguimos. Por último, en el caso de JavaScript, voy a añadir simplemente el texto use strict, de tal manera que todo el JavaScript que yo escriba siempre esté en modo estricto, evitando ciertos posibles errores. Ya tenemos la estructura de nuestro proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer, en este caso, es maquetar solo el grid y después las imágenes. Vamos a darle. Lo primero es maquetar el grid, así que voy a crearme un div grid y dentro voy a utilizar, en este caso, 3 imágenes. A cada una de ellas, imagen 0, imagen 1 e imagen 2. Y ahora, simplemente, dentro de CSS, vamos a maquetarlo. Primero, vamos a añadir el div grid y le vamos a decir que este div tenga un ancho, por ejemplo, del 90%. Le vamos a decir que tenga un max width, por ejemplo, de unos 900 píxeles, que lo vamos a convertir a rem, y un background color, en este caso, por ejemplo, light blue, para que de esta manera, pues ya veáis la caja. Para centrarla un poquito, a nivel horizontal, le vamos a dar un pequeño margin y también un auto. Voy a cambiar la cámara hacia abajo para que no afecte al resto de elementos y puedas verlo todo lo mejor posible. También, dentro del grid, tenemos las imágenes, las cuales les voy a dar un background color orange, de tal manera que ya estaría. Y ahora, para generar un grid que sea responsive y automático, voy a añadirle un pequeño padding. Y ahora, para generar un grid que sea responsive y automático, simplemente display grid, grid, template, columns, repeat, autofit, y vamos a decirle min max 200 y, por ejemplo, un FR. Al ponerle 200 vamos a convertirlo a rem y, por último, un pequeño gap para separar cada una de estas imágenes. Bien, ya que tenemos más o menos la estructura, podemos empezar a añadir, en este caso, las imágenes. Así que voy a añadir pintura 0, aquí voy a añadir pintura 1 y aquí voy a añadir pintura 2, de tal manera que aparecerán los 3, en este caso, los 3 y las 3 imágenes. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que tienen que ahora darle a like y suscribirse? Pues ya sabes, dale a like, suscríbete. Ahora que ya lo tenemos, lo siguiente que tendríamos que hacer sería darle un poquito de estilo. Para ello voy a utilizar una web que se llama neomorphings.io. Es, bueno, una pequeña página que nos genera un código basado en el ámbito de diseño del neomorfismo. En este caso, a todo el body le voy a poner este background color, ¿ok? Que es el E0, 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 y se lo voy a escribir aquí arriba. Y por otro lado, le vamos a decir lo siguiente, y es que las imágenes van a tener, fíjate cómo queda, y es que las imágenes van a tener este pequeño, entre comillas, bueno, pues este pequeño, nada, algo muy sencillito, este pequeño background color, por así llamarlo, ¿vale? Box shadow con border radius. Así que voy a copiarme este box shadow, que es lo único que a mí de momento me interesa, y vamos a decirle, dentro del suscríbete, que todas las imágenes tienen esto. Bien, por un lado vamos a eliminar el light blue para que veamos bien el efecto de neomorfismo y en este caso pues vamos a convertir estos 21 píxeles a un rem y estos 42 a 2 rem para que de esa manera tengamos el efecto bastante, bueno, pues bastante trabajado. Bien, ahora que ya lo tenemos, deberíamos de hacer el efecto de over para las imágenes, así que cuando dentro del grid tengo la clase imagen y estas están en over, les pasará algo y cuando tengan
Active también les pasará algo. Lo primero es que a las imágenes les vamos a decir cursor pointer y también les vamos a añadir un pequeño transition, por ejemplo, una transición de 0,5. Cuando hagamos over, vamos a cambiar un poco, en este caso la escala del elemento a 0,9, más o menos 9,5, que se haga un poquito pequeña la imagen. Fíjate cómo ahora se hace un poquito pequeña. Y por otro lado, cuando vayamos a hacer un active, le vamos a decir que el transform scale aumente un poquito, simplemente. Es decir, que cuando yo haga un pequeño clic, pop, se hará pop, un poquito más grande, ¿vale? Tendrá ese efecto de pop, 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 que hará como que estoy haciendo un clic. Vale, en principio ya casi lo tenemos. Voy a reducirle un segundo también el desenfoque en este caso y voy a reducirle también un poco esta medida de REMS, ¿vale? Estas dos de aquí se los voy a reducir un poco, por ejemplo a 0,5 y lo mismo aquí a 0,5 para que se vea todo mucho mejor. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos, bueno, pues simplemente tendríamos que coger y maquetar el Lightbox. Así que vámonos a maquetar el div Lightbox. Voy a añadirlo a HTML, le voy a añadir un button de la clase close, porque será el botón que cierre al Lightbox, y dentro voy a añadir una etiqueta SVG. Para ello voy a buscar dentro de Bootstrap Icons, que Bootstrap Icons me permite en este caso pues utilizar iconos. La verdad es que es bastante sencillo porque lo único que tendríamos que hacer es irnos a la sección Icons y aquí dentro vamos a buscar un iconito que sea de cerrar. Por ejemplo, un icono que sea Close. Voy a elegir este de aquí, que es una X muy grande, y voy a copiarme el código, haciendo clic en este botón de aquí. Ahora que ya lo tengo copiado, vuelvo a mi página y dentro del botón pego esta etiqueta SVG. Por otro lado, le voy a quitar de momento el ancho y el alto, ¿vale? Y le voy a quitar la clase. ¿Por qué? Porque le quiero poner la mía propia. Así que le vamos a añadir un class que sea SVG. Ahora, dentro, en este caso del div Lightbox, vamos a añadir aparte una imagen y le voy a añadir una clase a esta imagen, de momento que va a ser la imagen grande. Le vamos a poner un texto, imagen grande, para poder verlo, y ahí tendríamos la imagen. Ahora que ya tenemos el HTML de todo el Lightbox, vamos a maquetarlo. Me voy a ir al CSS y dentro le voy a decir en este caso que el div Lightbox pues va a tener una serie de propiedades y la imagen grande de dentro tendrá otra. Por supuesto, hay otros elementos esenciales y es que tenemos el botón de Close y tenemos la etiqueta SVG. A nivel técnico, el div Lightbox va a tener un ancho de un 100%, le vamos a decir que también tenga una altura de 100% y un background color, por ejemplo, le vamos a dar un color negro con un poquito de opacidad, igual que en el ejemplo, para que tengas exacto el ejemplo que hemos hecho. Le vamos a decir que tenga una posición fija, que se pegue arriba del todo y que también se pegue a la izquierda, perdón, del todo. Lo que tenemos dentro, por un lado es el botón Close, le voy a poner un color para que lo veas, y por otro lado tenemos una imagen, que sería la imagen grande, que le voy a poner un color para que lo veas. Si queremos alinearlo todo al centro, lo que vamos a tener que decirle al div Lightbox es que tenga un display flex. En el flex flow le vamos a decir que todo se coloque en modo columna, justify content se lo vamos a poner al center y align items también al center. Así que ahora que ya lo tenemos, nos vamos al botón de cerrar. Le voy a dar un ancho, de momento por ejemplo de unos 3 rem, para que coja un tamaño correcto, y para cambiar el color de la etiqueta SVG de dentro voy a utilizar la propiedad color white. De esa manera ya lo podemos cambiar. Ahora también a este botón close le vamos a añadir un over y un active. Así que le voy a añadir cursor pointer para que aparezca la manita a la hora de hacer un clic y le vamos a dar un transition, por ejemplo 0,5 easy. Ya lo tenemos. Ahora dentro del div Lightbox vamos a tener el botón close cuando haga over y por supuesto cuando haga active. En el caso del over le vamos a decir el mismo efecto que antes. Le vamos a dar un transform scale 0,95, un poquito de escala, y al active le vamos a decir un transform scale 1,1. De tal manera que, bueno, nuestro botón de cerrar ya tendrá el efecto de pop, pop,
pop, de hacer un clic. Ahora que ya lo tenemos, dentro del div grande le vamos a añadir, por ejemplo, un ancho y le vamos a definir que el ancho sea aproximadamente de un 90%, que tenga un ancho máximo para que no se haga muy grande de 900 píxeles y también le vamos a dar una altura, por ejemplo, vamos a definirle una altura de 80 VH, de tal manera que ahora la imagen ocupará casi todo. Vamos a reducirle un poquito, por ejemplo 70, y vamos a añadirle al display flex del Lightbox un pequeño gap para que de esta manera se separen los dos elementos. Dicho lo cual, para que se vea un poquito mejor, además del background color en RGBA al div Lightbox, también le vamos a añadir un backdrop filter, lo que nos va a permitir en este caso hacer un pequeño efecto de blur en el fondo, centrándonos exclusivamente en la imagen. Así que ya tenemos casi toda la estructura. Voy a añadir un segundo una de las imágenes aquí arriba, simplemente para que veas cómo se vería esa imagen en grande, ¿ok? Fíjate que esta imagen en principio se adaptaría sin ningún tipo de problemas a cualquier, en este caso, a cualquier medida, a cualquier dispositivo. Y algo interesante que deberíamos de comprender es que, por ejemplo, le podemos añadir una pequeña sombrita simplemente a esta imagen en grande. Por ejemplo, le vamos a añadir un box shadow y le vamos a decir que este box shadow sea un rem, por ejemplo, en distancia va a ser 0, en X, 0, en Y, un rem de desenfoque y 0 de expansión. Y vamos a darle un color negro muy suave. Podemos ampliarle un poquito más, por ejemplo, a 2 rem, para que de esta manera la sombra se note un poquito más, ¿vale? Es una pequeña sombra muy suave que estamos añadiendo y ya podríamos quitar este background color. A nivel técnico ya lo tendríamos hecho. Lo siguiente que tendríamos que hacer en este caso, ¿qué sería? Bueno, pues aquí es donde viene la parte importante. El div Lightbox, por defecto, va a tener un opacity de 0. Esto significa que por defecto no se va a ver. Pero cuando el div Lightbox tenga la clase isActive, entonces la opacity va a ser 1. Es decir, que a nivel técnico, cuando esta clase se le añada por JavaScript aquí dentro, el Lightbox aparecerá. ¿Qué pasa? Hay una cosa muy concreta y es que cuando utilizamos opacity, la etiqueta no desaparece. Y esto vale para casi cualquier efecto que queráis hacer con CSS. Cuando pongáis opacity 0, añadimos también pointer events known. Es decir, desactivamos cualquier evento del ratón en esa etiqueta. Y dentro de isActive le vamos a decir pointer events auto. De esta manera, cuando vuelva a aparecer, volverá a funcionar el ratón en esa etiqueta. Así que ya podemos hacer un efecto de hover en las imágenes pequeñas y también podremos, en este caso, mostrar el Lightbox, la imagen grande, simplemente añadiéndole la clase isActive. Ahora lo que nos toca en este caso es hacer el JavaScript. Y para ello primero voy a escribir el pseudocódigo, es decir, voy a describir qué es lo que tiene que pasar y, por otro lado, vamos a escribir JavaScript después. Primero lo haremos con las imágenes del grid y después con el div Lightbox. Lo primero sobre todo es hacer ese pseudocódigo, es decir, cuando hago clic en una clase imagen, lo que ocurre es que al div Lightbox se le añade, es decir, se le add en la clase, se le añade la clase isActive, que es la clase que acabamos de crear. Así que primero, para seguir una buena organización, vamos a tener todas las constantes y variables aquí dentro. Vamos a comenzar y primero vamos a seleccionar, oye, la constante, en este caso imagi, que son todas las imágenes, y le voy a decir list, de lista, es igual a document.query selector all, porque son muchas imágenes, y le vamos a decir la clase img. Por otro lado, vamos a seleccionar al Lightbox, así que voy a guardar en una constante el div Lightbox, que va a ser igual a document.querySelector, porque solo es una, el punto Lightbox. En este caso, hacer dentro de JavaScript, le vamos a decir que
a Imagi List, que es una lista de imágenes, es decir, no es una, sino que son muchas, les vamos a hacer un for each para recorrerlas. Dentro vamos a meter en este caso un callback, es decir, una función, donde vamos a definir cada imagen y por supuesto el índice, el index de cada una de ellas. Ahora, dentro de toda la lista de imágenes, a cada una de ellas, es decir, dentro del array, la posición index, a la 0, a la 1 y a la 2, lo que vamos a hacer es añadirle un listener, que será un click, y después un callback, que será, en este caso, lo que ocurra. Bien, ya tenemos el click en cada una de las imágenes. Técnicamente, a Livebox lo que vamos a hacer es, en su class list, le añadiremos la clase isActive. Y técnicamente hablando, cuando hagamos un clic, se abrirá o debería de aparecer ese div Livebox. Ha aparecido sin animación. Esto es porque dentro de CSS no le hemos puesto un transition, así que voy a añadirlo para que lo veamos correctamente. Le añadimos un transition, vuelvo a JavaScript y ahora, fijaros que a la hora de hacer un clic, aparece de forma fluida. Ya lo tenemos casi, pero hay que tener en cuenta una serie de detalles en todo esto. Lo primero es que la imagen que aparece siempre es la misma. Es decir, si yo en HTML elimino esa imagen, el atributo src, de hecho, se lo quito directamente, fíjate que si yo hago clic en la foto número 1, directamente no aparece nada. Si, por ejemplo, recargo y hago clic en la foto número 2, tampoco aparece nada. Y voy a cambiar la cámara abajo porque si hago clic en la foto número 3, tampoco me aparece nada. Esto es porque lo que vamos a hacer con JavaScript es que este atributo src, si hago clic en la imagen pintura 0, lo que ocurrirá es que ese atributo src lo recojo y lo añadimos directamente dentro del Livebox. Por otro lado, si hago clic en esta otra imagen, recogeremos ese atributo src y lo escribiremos en la imagen dentro del Livebox. Esta va a ser la idea. Así que, para ello, cuando hacemos un clic a Livebox se le añade la clase isActive, pero a la imagen grande lo que vamos a hacer es añadirle el atributo src de la imagen. Así que vamos a tener que seleccionar a la imagen grande. Por ejemplo, la constante grande va a ser igual a document.querySelector, que solo es una, punto grande. Y ahora, en JavaScript, le decimos, oye, grande, su atributo src va a ser igual a de toda la lista de imágenes a la que le he hecho clic, la posición index, su src. Fíjate cómo ahora, si yo hago clic, en este caso, en la primera imagen, ya me debería de aparecer, recargo la página, hago un clic en la segunda imagen, ya me aparece, recargo, hago un clic en la tercera y ya aparece. Por si acaso, para que lo veas en tiempo real, voy a abrir un segundo el inspector de elementos. Y es que aquí dentro, fíjate cómo vamos a tener el div Livebox, que sería este de aquí, y la imagen grande. Ahora mismo no tiene atributo src, pero cuando hago un clic, se le añade el atributo src. Por eso se ve la imagen después. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que tienen que ahora darle a like y suscribirse? Pues ya sabes, dale a like, suscríbete. Ya tenemos hecho el grid de imágenes que se abra, pero ¿qué ocurre si lo que estamos buscando, en este caso, no es solo que se abra, sino también que el div Livebox se cierre? Para ello, vamos a la segunda parte del Livebox. Lo primero que vamos a tener que hacer es el pseudocódigo. ¿Qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que vamos a hacer? Primero, en el pseudocódigo es, cuando hago clic en close, lo que va a pasar sería lo siguiente, y es que a la clase Livebox se le le vamos a eliminar la clase isActive, de tal manera que ahora primero seleccionaremos el botón close. Aquí dentro le vamos a decir la constante close es igual a document.querySelector y aquí dentro le diremos el punto close. Por otro lado, ahora ya podemos decirle a close, le añades un listener donde
cuando hagas un clic, ejecutarás una callback, una función de tipo callback. Importante es que ahora aquí dentro, al Livebox, en su class list, se le elimina la clase isActive. De esta manera, técnicamente hablando, ya lo tenemos. Pero hay un gran problema con esto y recuerda que todo esto ya lo hablé en el vídeo de las variables. El problema a nivel técnico, y como no estoy usando una nomenclatura o una metodología que usaré en el próximo vídeo, pero la palabra close no deberíamos de utilizarla, así que en vez de llamarlo close, lo voy a llamar close btn. Ahora que ya lo tenemos, podemos hacer un clic que se abra, en este caso el div Livebox, y aparte puedo hacer clic en cerrar y se quita. Hacemos un clic para abrirla y se quita. Y para que veas la tercera foto, hago un clic, se abre, hago un clic, se quita. Bien, ¿qué podríamos hacer ahora para mejorar un poquito mejor nuestro código? Bien, lo primero es voy a centrar todo en la galería. Para ello, lo que le voy a decir es que no va a tener, de momento, un 2rem auto, y al body le voy a dar una altura mínima, por ejemplo, de 100 VH, y le vamos a añadir aparte un display flex. Con un flex flow vamos a decirle en row, le vamos a decir que el justify content sea center y que el align items también sea center. De tal manera que ya lo tendríamos todo organizadito en el medio. Y en principio, aquí podría acabar el vídeo. Lo que ocurre es que quiero añadir dos partes esenciales que iré añadiendo a lo largo de todos los vídeos, y es qué ocurre a nivel técnico dentro de JavaScript basándome en el contexto de ejecución que ya estuve explicando en los vídeos anteriores, que los tendrás, en este caso, por aquí arriba, siempre me equivoco, y por abajo en la descripción. Así que vamos a ver a nivel interno qué es lo que ocurre para que lo veas línea a línea. Lo primero que voy a hacer es abrir el inspector de elementos e irme, en este caso, a Sources. Es decir, aquí tenemos todo el HTML en el inspector de elementos, aquí tenemos la consola y aquí dentro tenemos la sección de fuentes. Voy a pausar un segundo el depurador de JavaScript y cuando recargue la página, fíjate que ahora vas a ver paso a paso qué es lo que está ocurriendo. Lo primero es que recuerda que dentro de nuestro archivo de JavaScript se nos han generado una lista de todas las constantes y variables y su valor por defecto es indefinido. Y dentro de la call stack lo que tenemos, en este caso, es un registro que nos indica que el registro es Anonymous. Recuerda que esto ocurre en principio porque estamos ejecutando el archivo de JavaScript. Exactamente, estamos en el archivo de JavaScript en la línea número 4. Por otro lado, a medida que vayamos pasando de línea en línea, verás que estas constantes se van a ir rellenando. Por ejemplo, en la siguiente línea, primero se han guardado todas las imágenes, en este caso, de HTML. En la siguiente línea se va a guardar el div Livebox. En la siguiente línea el div grande y en la siguiente línea el botón de close. Ahora que ya lo tenemos, fíjate que lo siguiente que va a hacer en este caso JavaScript es ir imagen por imagen, porque lo hemos escrito en un for each, va a ir imagen por imagen asignándole un listener. Así que ahora, cuando haga clic en siguiente, a nivel local, fíjate que el index, el índice primero, vale 0 y ahora le asigna dentro de la imagen a la posición 0, le asignará un listener. Hará lo mismo para la imagen posición 1 y hará lo mismo asignándole un clic a la imagen 2. Cuando ya haya hecho esto, lo siguiente que hará será directamente asignar un clic al botón de close. Así que con esto ya JavaScript habría terminado de funcionar. Pero claro, ¿qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un clic, imaginaros, en este botón de aquí? Si yo hago un clic en esta imagen, ¿vale?, de aquí, lo que ocurre primero es que volvemos a entrar en el listener. Acá ahora sí que sí, acabamos de entrar en el listener. Fíjate cómo, en este caso, nos encontramos en una variable local, en una función, local, estamos en scope local por esta función de aquí, este callback, y al mismo tiempo la closure, en este caso, es la función del propio for each. Ahora, cuando haga un clic en siguiente, primero al Livebox le añadirá la clase isActive, por lo tanto, aparecerá. Y ahora, la siguiente línea será que a grande, en su atributo src, le añadirá el src de
dentro de todas las imágenes la imagen posición index. Index ahora mismo vale 0 porque está dentro del propio for each, así que aparecerá la imagen. Cuando haya hecho todas estas líneas, directamente habrá terminado. Por eso un lightbox funciona. Y por otro lado, ahora voy a hacer un clic en el botón de cerrar. Fíjate que cuando haga un clic, lo que va a hacer es al div lightbox le eliminará la clase isActive. De momento el scope es local, así que al hacer un clic en siguiente, simplemente quita la clase y habrá terminado. Esto es lo que ocurre dentro de un lightbox cuando lo trabajamos, en este caso, por ejemplo, con JavaScript. Por último, vamos a intentar optimizar lo máximo posible este lightbox. Y es que, para ello, lo que vamos a hacer es aplicar pequeños trucos. Por ejemplo, si queremos optimizar un poco, fíjate que en esta función de tipo arrow solo tenemos, en este caso, una línea. Esto significa que podríamos quitar las llaves y directamente simplificar un poquito el código. Pero en vez de hacer esto, voy a coger esta función de aquí. Fíjate que esta función callback que hemos añadido, esta función de aquí dentro, la voy a nombrar. Aquí arriba me voy a crear una constante. Voy a decirle que se llama closeBTNHandler, es decir, es la función que asocio al botón de close y va a ser igual aquí. Fíjate que ahora que hemos guardado las funciones, esto lo voy a asignar directamente aquí, de tal manera que estamos modularizando un poco mejor nuestro código. Esto es algo que deberías de intentar hacer siempre que puedas. Sí que es verdad que no siempre es viable, pero es bastante útil que intentes hacer esto. Vamos en este caso a optimizar, de momento, el JavaScript para el for each. Para ello, fíjate que primero lo que vamos a hacer es guardarnos todo esto en una pequeña función, ¿ok? Todo esto nos lo vamos a guardar en una pequeña función. Y es que, a nivel técnico, por ejemplo, vamos a tener la constante ImageListHandler y esto va a ser igual a esta función. Esta función va a necesitar el parámetro index, así que ahora, ya que lo tenemos guardado, voy a eliminar todo esto de aquí y le vamos a asignar este ImageListHandler y le vamos a añadir el index directamente desde aquí. De tal manera que ya habremos optimizado nuestro lightbox a nivel de JavaScript un poquito más. ¿Cómo lo hemos optimizado? Primero, lo que hemos hecho, en este caso, y no lo voy a quitar para que lo tengáis vosotros, primero lo que hemos hecho es generar todas las constantes y todas las variables. Después, lo que hemos hecho es crear, o en este caso, mejor dicho, configurar, definir las variables o las funciones nombradas para, en este caso, pues, asignarlas más adelante. Y también podríamos, incluso de hecho, quitar los paréntesis de aquí para simplificar el código. También tendríamos los clics para todas las imágenes y por último para el propio botón de cerrar. Por último, y como detalle final, no voy a utilizar el clic, sino que vamos a utilizar en este caso, en vez del clic, el pointer down, que en este caso sería un evento que no solo tendría en cuenta el ratón, sino que también tendría en cuenta, por ejemplo, si es un lápiz o si es un dedo, es decir, si es un pencil, por ejemplo, para el iPad, o un dedo en el caso de los móviles o de las tablets. Así que este es como el tutorial completo de cómo sería un lightbox y de cómo lo haríamos desde cero, sin metodologías, solo con HTML y con CSS, pero en los próximos lo vamos a ver con metodologías BEM y Sweet y no nos pararemos tanto en la parte teórica, sino que lo haremos un poquito más rápido, ¿vale? Sin esa parte tan teórica y sin hacer los archivos desde cero. Y para no perderte todos estos vídeos con React, con Angular y demás, te recomiendo que hagas clic aquí en mi cara para suscribirte por aquí, te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción que seguramente ha elegido YouTube para ti. Así que espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.